os preguntáis sobre la importancia que tiene el entrenamiento mental, fijaros en el siguiente experimento que hizo un psicólogo australiano sobre un equipo de baloncesto. Hizo un experimento basado en la técnica del tiro libre y para eso formó 3 equipos. Un grupo hizo entrenamiento físico solamente. El otro grupo fue un grupo de control en el que no hizo ningún tipo de entrenamiento. Y un tercer grupo solamente hizo entrenamiento mental. El primer equipo solamente hizo entrenamiento físico. El segundo no hizo nada, fue un equipo de control. Y el tercer equipo solamente hizo entrenamiento mental. Los entrenamientos de los 2 grupos que entrenaron solamente fue de 20 minutos, tanto el que hizo el entrenamiento físico como el que hizo el entrenamiento mental. Si os fijáis, el que hizo el entrenamiento físico mejoró un 25% después del entrenamiento. El equipo de control no mejoró nada, pero el equipo que hizo entrenamiento mental, claro que tuvo una mejoría muy parecida a la del entrenamiento físico. Mejoró su desempeño un 24%. ¿En qué consistió el entrenamiento mental? Básicamente en entrenar visualizando. Utilizaron los 20 minutos para estar sentados con los ojos cerrados y unas técnicas que veremos más adelante de visualización, estuvieron ensayando el tiro libre mentalmente. El equipo que utilizó el entrenamiento mental visualizó con todo detalle la técnica del tiro libre, desde el punto de partida hasta cuando la pelota encestaba en el aro, con todo detalle. Aquí por lo menos podemos sacar la conclusión que los 2 equipos mejoraron prácticamente lo mismo, pero no solamente se queda ahí el entrenamiento mental, puede ir mucho más allá. Fijaros en el siguiente estudio. En el siguiente estudio que se hizo sobre un equipo de hockey sobre hierba, se hizo sobre 3 equipos de 40 alumnos. Y en cada equipo lo hicieron sobre la base del tiro libre a portería. En el grupo A, entrenó solamente físico. Durante 5 minutos, durante 7 días, estuvieron practicando tiros libres a portería todo ese tiempo. Fijaros que tuvo una mejora del 70%, que no está nada mal. De 13 tiros acertados que obtuvieron el primer día, pasaron a 22 el séptimo día. El segundo equipo no hizo entrenamiento físico, solamente hizo entrenamiento mental y obtuvo una mejoría prácticamente igual que la que hizo el entrenamiento físico. De 12 tiros que consiguieron al principio en los test, lograron hacer 22 tiros de media. Tuvo un aumento, que también es significativo, del 68%, prácticamente igual. Pero, y ahora traigo aquí la novedad, aquí se le ocurrieron hacer un entrenamiento mixto, en que la mitad del tiempo era entrenamiento físico y la mitad del tiempo era entrenamiento mental. Es decir, 2 minutos y medio tirando a portería físicamente y 2 minutos y medio haciendo técnicas de visualización y ensayo mental, imaginándose que tiraban a portería. Pues fijaros aquí, tuvo un aumento del 160%, casi del triple de resultado que en los 2 tipos de entrenamiento anteriores, combinando el entrenamiento físico y el mental. Pues bien, señores, aquí en esta jornada vamos a aprender a cómo utilizar el entrenamiento físico y el entrenamiento mental para lograr optimizar nuestro entrenamiento a las cotas más elevadas. La pieza fundamental para un buen entrenamiento mental es conocer y poder entrar en distintos estados de ondas cerebrales. Como dijo Stephen Kotler en su libro, me parece que la sociedad moderna está entrenada para estar en un solo estado mental, cuando realmente, y esto se ve en las culturas orientales o en las culturas indígenas en las que no tienen contacto con la civilización, que el ser humano está hecho y funciona mejor pasando por distintos estados de conciencia, distintos estados cerebrales a lo largo del día. Pero vamos a ver qué es esto de los estados de conciencia, estados cerebrales, y veremos a continuación el por qué nosotros estamos de manera predominante solamente en un estado de conciencia. El cerebro está constantemente creando impulsos eléctricos. Estas corrientes de electricidad u ondas cerebrales pueden ser medidas por electroencefalógrafos en base a su amplitud y frecuencia. Estas ondas cerebrales se han clasificado en 5 rangos de frecuencia y a cada rango de frecuencia se le atribuyen unas características que lo definen. Existen 5 estados mentales. El estado beta es el estado más común cuando estamos despiertos. El cerebro produce ondas betas en nuestro pensamiento habitual y en las acciones físicas, como puede ser trabajar, conducir, hablar. En él se produce una segregación de adrenalina de manera moderada
pero si se mantiene en el tiempo más tiempo de lo normal, se empieza a producir cortisol. El cortisol por sí solo no es malo, pero si se mantiene mucho en el tiempo, empieza a tener efectos adversos. Las capacidades entrenadas del subconsciente quedan bloqueadas en este estado. Hay muchas de nuestras capacidades que no pueden emerger cuando estamos en estado beta. Pensamos solo con el hemisferio izquierdo, o más bien, no se produce una sincronía de los dos hemisferios cerebrales para resolver problemas, y el predominante es el izquierdo. Es el estado de la energía y de la acción. Solo percibimos aproximadamente un 5% de toda la información que nos llega cuando estamos en este estado. Puede ser lo más común, un 5% solo de la información. Y debido a la cantidad de estímulos que recibimos en la sociedad moderna, cuando vivimos en la ciudad, pasamos la mayor parte del tiempo en este estado. El estado alfa. Este es el estado óptimo y natural para pensar, pero por lo que he dicho antes, no solemos entrar en el estado alfa de manera natural ni a voluntad. Solamente lo hacemos unos momentos antes de dormir de manera inconsciente y no aprovechamos todo su potencial. En este estado se sincronizan los dos hemisferios cerebrales y podemos acceder a mucha más información y de manera más coordinada. Accedemos a él cuando estamos relajados. Es el nexo de unión entre el subconsciente y el consciente. Por eso va a ser el estado en el que vamos a pasar más tiempo entrenando. El poder entrar en alfa y entrenar en él es fundamental. El cuerpo en este estado se rejuvenece, se mejora el sistema inmunológico, se segregan endorfinas, es el estado óptimo para visualizar, también para hacer el ensayo mental. Y es el estado donde vamos a reprogramar las creencias. Lo veremos en la segunda parte, en programación del subconsciente. La banda de frecuencia que tiene menor impedancia y mayor energía es la alfa. Tiene la corriente más potente y es la más rítmica. En alfa, el cerebro aprenderá a enviar las señales a mayor velocidad y con menos esfuerzo. En el estado zeta, igualmente, pasamos por ese estado cuando dormimos. Es el estado en el que se sueña. Y normalmente no estamos en este estado de manera consciente, pero si entrenamos, podemos acceder a este estado de manera consciente, se multiplican las capacidades que obtenemos en alfa y podemos entrar en él de manera de meditación profunda y vamos a obtener acceso a más información del subconsciente y a más capacidades. El estado Z es el que alcanzamos de manera natural al dormir, pero también podemos acceder a él de manera consciente. Cuando adquirimos experiencia en la meditación y nuestras capacidades aumentan, podemos entrar en este estado de manera voluntaria, y es a través de la meditación profunda. A través de esta meditación podemos acceder a capacidades mucho más sorprendentes de nuestro ser. Y por último, pasamos al estado delta, es el estado del sueño. En este estado no se puede pasar de manera consciente, pero hay técnicas que nos ayudan a programarnos para trabajar durante el estado del sueño en la programación de creencias. En él se producen los mayores efectos regenerativos del cuerpo, donde se liberan las hormonas del crecimiento y del rejuvenecimiento, y es donde se produce una programación de calidad del subconsciente. Y por último, un estado en el que no he mencionado antes, en el que no vamos a trabajar porque todavía no hay consenso científico de lo que ocurre exactamente en este estado, y es porque se asocian a dos situaciones totalmente contradictorias. Por una parte, se asocia este estado a altos niveles de procesamiento de la información, alto nivel cognitivo y de conciencia elevada. Sin embargo, se han encontrado también un registro de estas ondas en estados histéricos, pérdida de control, en estados agresivos, de pánico, terror, huida o de ansiedad desbordada. Yo creo, si me permitís dar mi opinión en este tema, porque no hay consenso científico, que dependiendo de la persona, de si es una persona muy entrenada, un meditador muy veterano, podrá acceder a este estado gamma y desarrollar unas capacidades increíbles hacia el exterior, pero en personas no entrenadas solamente se va a producir este estado en las situaciones que he dicho anteriormente de estados histéricos, pérdida de control y demás. En el caso de los meditadores expertos se observa que este tipo de ondas son una constante. Esta actividad cerebral crece a niveles aún más altos cuando se le pide a estos meditadores expertos que practiquen un determinado tipo de meditación, la meditación de la compasión. En esta práctica
común a diferentes escuelas, consigue registrar los picos más intensos de ondas gamma. Ahora bien, estamos viendo una clasificación de las ondas cerebrales con sus capacidades o con estado asociado a estos rangos de frecuencia, pero que sepáis que es un poco más complicado de lo que estoy explicando aquí. Aquí lo estoy simplificando muchísimo, pero es lo suficiente para poderlo aprovechar para nuestro entrenamiento. Realmente todo el tiempo se generan los 5 tipos de onda. Lo que pasa, o lo que ocurre, es que una predomina sobre las demás. También se puede estar en beta de manera saludable, aunque antes no lo haya dicho, y es cuando mantenemos la conciencia enfocada en una tarea. Todo lo contrario a lo que es la multitarea. Veremos en el mindfulness cuál es la forma de estar saludable estando en beta. Por lo tanto, es posible estar de manera saludable en los rangos bajos de frecuencia beta, centrándonos en el presente y sin emitir juicios ni valores. Recuerdo, como he dicho antes, que para los que no están entrenados, solamente se entra en alfa un poco antes de dormir. No se entra a voluntad ni pensamos en alfa. Pero se puede aprender a entrar en alfa y permanecer en él despierto. Y entonces ahí es cuando ocurren los beneficios. Cuando aprendemos a entrar en alfa y hacemos entrenamiento en este estado, es cuando ocurren los beneficios asociados a este estado, no antes. A través del entrenamiento mental que voy a proponer aquí, vais a conseguir entrar en este estado de manera consciente y obtener todos sus beneficios. Una de las herramientas principales que vamos a utilizar para entrar en alfa va a ser la aplicación de sonidos. Al igual que alfa se caracteriza por una frecuencia entre 7 y 14 hercios o ciclos por segundo, se ha demostrado que si nos exponemos a ese tipo de frecuencia a través de sonidos, el cerebro se acoplará de manera más fácilmente a ese tipo de frecuencia. Es decir, si me pongo unos auriculares y escucho un ciclo por segundo de 7 a 14 ciclos por segundo, mi cerebro se acoplará a esa frecuencia y entraré en un estado de meditación más adecuado. Hay todavía algo más avanzado que el sonido, y es el pulso tono binaural. Cuando se expone el cerebro a dos frecuencias diferentes al mismo tiempo, una en cada oído, el cerebro nota la diferencia entre las dos frecuencias separadas y, en cierto sentido, sintoniza esta nueva frecuencia. Específicamente, algunas investigaciones muestran que las lecturas del electroencefalograma registradas mientras se está meditando son comparables a aquellas mientras se escucha pulsos binaurales, caracterizados por la actividad incrementada en las bandas alfa y zeta. Lo explico de manera más sencilla, más visual. Imaginaros que nos ponemos unos auriculares y en el oído izquierdo ponemos un tono de 240 hercios y en el oído derecho de 250 hercios. La diferencia entre los dos hercios, entre los dos sonidos, es 10 hercios. Pues bien, el cerebro se sincronizaría con esta frecuencia, 10 hercios. Se ha demostrado que personas que escuchan tonos binaurales entran en estados de conciencia muy parecidos a los de la meditación. Ya es una forma de ayudar a entrar en estas frecuencias cerebrales. Un ejemplo de aplicación de un móvil en la que obtener sonidos binaurales. Fijaros, en esta vienen hasta los programas con los minutos y solamente hay que pinchar en la frecuencia en la que queremos. En este caso nosotros vamos a empezar con la frecuencia alfa y solamente tenemos que pinchar, ponernos los auriculares y recibiremos de 12 minutos un sonido con esa diferencia de frecuencia que producirá en nosotros un estado alfa estando despierto. Nos ayudará muchísimo, lo utilizaremos. Hay muchas maneras de entrar en alfa de manera consciente. José Silva descubrió que el 10% de la población eran pensadores naturales en alfa, pero el resto tenemos que aprenderlo. Entre diversas técnicas que nos encontramos son la meditación, el mindfulness, yoga, respiración consciente, sonidos binaurales como hemos visto antes y otros muchos métodos. Para resumir, existen diferentes estados de conciencia en el ser humano. Todos ellos son naturales. Estamos entrenados para estar la mayor parte del tiempo en beta, sin que sea esto lo mejor. Alfa es el estado natural y óptimo para pensar y aprender. Y entrar en alfa sin quedarse dormido en este estado es la clave. Que además los sonidos, en particular los sonidos binaurales, nos ayudarán a entrar de manera fácil en este estado. Y que la clave para el entrenamiento es entrar en alfa sin quedarse dormido y poder practicar en él. ¿El qué? Lo vamos a ver
a continuación.